Exploraremos la teoría sintérgica, una propuesta revolucionaria desarrollada por Jacobo Greenberg, un destacado neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Esta teoría combina elementos científicos como la percepción, la conciencia y la realidad que interactúan de manera sinérgica. ¿Qué quiere decir esto? El término sintérgica proviene de sinergia, que el todo es más que la suma de sus partes. A través de esta perspectiva entenderemos cómo nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que la construye activamente. Antes de continuar, me gustaría presentar al equipo que ha trabajado en esta investigación, que está integrado por Barrios Álvarez Josgar Michel, García Rodríguez Adrián, Ochoa Perafán Eric, Ramírez Peña José Ángel, Rojas Sánchez José Santiago, Terrazas Pegel Luis Enrique y su servidor, Peralta Sánchez Alari Daniel. Su colaboración ha sido fundamental para explorar esta información de manera que todos podamos comprender su impacto. En esta exposición seguiremos un esquema claro para guiar nuestra exploración. Primero, introduciremos el contexto histórico y cultural de esta teoría. Luego abordaremos quién fue Jacobo Greenberg y en qué consistió su investigación. Profundizaremos en la teoría sintérgica, sus fundamentos, experimentos y su impacto. Finalmente, discutiremos su relevancia actual y cerraremos con nuestras conclusiones. La teoría sintérgica se desarrolló en un contexto único, el México de finales del siglo XX, donde convergían tradicionales espirituales y avances científicos. Jacobo Greenberg, influenciado por sus estudios de neurofisiología y psicología, así como por prácticas chamánicas, propuso un modelo que desafiaba la ciencia convencional. Su obra buscaba integrar lo científico con lo místico, explorando fenómenos como la percepción y la conciencia, más allá de lo que se consideraba posible. Esta teoría no solo amplía nuestra comprensión de la mente humana, sino que también revaloriza las tradiciones culturales de México. Buenos días, mi nombre es Adrián García y hoy vamos a hacer una breve introducción para explicar el contexto histórico por el cual México pasaba en ese entonces. Para esto nos vamos a transportar justamente al año de 1944 para explicar cómo México pasaba por una época de transición, es decir, estaban en constante cambio de las características políticas, económicas y sociales. Se podría decir que México en ese momento estaba pasando por un auge cultural muy grande, el cual se caracterizó justamente por la música y el cine. Sin embargo, México también tenía avances en la globalización y en la tecnología, pero no todo era color de rosas, ya que México también tenía crisis económicas y también tenía muchas tensiones sociales, las cuales conflictuaban en el país. Bueno, el nombre del cual vamos a hablar hoy se llama Jacobo Greenberg. Él nació en México, en la Ciudad de México, justamente en diciembre de 1946 y fue uno de los neurocientíficos más importantes de la época. Para empezar, tenemos que explicar que Jacobo Greenberg es proveniente de una familia de europeos y tiene raíces judías. Nosotros pensamos que el detonante que tuvo la mente de Jacobo Greenberg fue la muerte de su madre, debido a que su madre murió por un tumor cerebral, lo cual ocasionó un antes y un después en la historia, porque este mismo, nosotros lo pensamos, fue lo que ocasionó que Greenberg comenzara a estudiar más sobre la mente humana y sobre el cerebro para comprender la utilidad y cómo funcionaba. Tal fue así el caso que llegó al punto de cuestionarse sobre la propia realidad. Sin embargo, cuando llegó a la adultez, estudió psicología en la UNAM, tomando la decisión de estudiar el cerebro humano, posicionándolo como uno de los neurocientíficos más importantes de esa época. Sin embargo, esto no bastó, así que después se fue a Nueva York a estudiar neurofisiología, investigando cómo ciertos patrones de comportamientos pueden afectar la actividad del cerebro, cosa que hablaremos más adelante. Pero para que te des una idea de qué tan acertadas eran estas teorías, o bueno, estas investigaciones, primero se creaba una hipótesis sobre el tema y después lo sometían a arduos experimentos para poder comprobarlo. Las decisiones que tomó Jacobo Greenberg lo llevaron hasta Israel, donde llegó a conocer a personas que aseguraban comunicarse con espíritus, siendo su primera experiencia clasificándolo como algo espiritual. Tiempo después empieza a escuchar sobre una mujer muy popular que hacía cosas inexplicables, fueran los científicos o fuera cualquier persona, no lo podía comprender
ya que era algo inhumano, eso pensaba. Y ella se llamaba o la apodaban Pachita, la cual describía como una chamana capaz de sanar cualquier enfermedad que tuviera alguna persona, solo utilizando sus manos y un cuchillo de cocina. Las malas lenguas contaban que Jacobo era muy escéptico a este tipo de creencias, pero a pesar de sus pequeñas diferencias, ya había vivido algunas cosas al enterarse de esta persona, lo cual quiso ir a desmentirla, así que agarró una mochila y emprendió un viaje. Pero algo que debe saber es que no existían medios de comunicación por los cuales Puchita pudiera comunicarse sobre la venida de Greenberg. Pero algo muy sorprendente es que Pachita, al mirar a Jacobo, le dijo: apúrate, Jacobo, te estaba esperando. Y fue algo que lo sorprendió debido a que en ese momento no tenían el cómo comunicarse, el cómo avisar, el cómo, digamos, saber que iba a llegar. Jacobo sintió mucha curiosidad, así que comenzó a ayudarla a ella en las curaciones. Más bien, comenzó a convivir con ella para poder comprender más cómo era, lo cual esto convirtió en un viaje de 2 años, los cuales Jacobo descubrió y vio distintas cosas que hacía Pachita, despertando esto más su curiosidad sobre la mente humana, llevando a cuestionarse todo lo que había aprendido y sobre la realidad en la cual vivía. Por eso, para Greenberg, una teoría no se definía por su tema, sino por su método, y después de una ardua investigación, tomando a ciencias que lo auxilian, como la química y la física cuántica, si la psicología llega a construir su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica. Fue gracias a estas experiencias que vivió Jacobo Greenberg con Pachita que él empezó a cuestionarse no solo el concepto de realidad, sino también todos los conocimientos que él había adquirido como neurocientífico. Este punto fue demasiado importante, ya que a partir de esto él empezó a realizar todas sus investigaciones, dando como resultados distintas teorías e incluso resultados a varios de sus experimentos. En este caso yo les hablaré sobre una de las teorías más ambiciosas que él presentó, llamada teoría sintérgica. Eso, Jacobo Greenberg es que argumenta que es nuestro cerebro quien interactúa con la latiz y a través de la información que él percibe es como la decodifica y da como el resultado la realidad que nosotros conocemos. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta pared que está atrás de mí. Mi cerebro la decodifica la información que él observa y entonces él denomina que la pared es color verde y negro. Y entonces da como resultado que yo voy a creer que esta pared en realidad es negro y verde. Más que gracias a la interacción que tiene nuestro cerebro con la latiz, es que nosotros podemos percibir tanto texturas, colores, formas, entre otras cosas. Por ello, para Jacobo el mundo no es más que el resultado de la interacción entre el cerebro y la latiz que existe. Entonces, si Jacobo Greenberg nos plantea que nosotros podemos modificar nuestra propia realidad, porque no es que hemos logrado hacer este tipo de fenómenos. Según Greenberg, como nosotros no tenemos acceso a esa latiz, creemos que nosotros no podemos modificar nuestra propia realidad. Y él empieza a suponer entonces que si nosotros percibimos la realidad como nuestra conciencia no lo permite, entonces esto comprobaría que existen personas con niveles de conciencia más altos que le permiten modificar su propia realidad a su antojo, en este caso como lo fue Pachita. Dando esto como resultados acciones poco creíbles como la materialización de órganos, entre otras cosas. Muchas gracias, Josué. Continuando con esto, el problema que pretendemos resolver a través de esta investigación es el de cómo los factores socioculturales y los avances tecnológicos en México a partir de 1944 hasta el siglo XXI han impactado en las limitaciones cognitivas del ser humano. Bueno, continuando, analizamos la revolución de la interpretación y las percepciones obtenidas del ser humano de 1994 en adelante, ya que hemos detectado que las capacidades humanas y el desarrollo cognitivo no han tenido un buen desarrollo, aunque nosotros pretendamos eso, y hemos tenido varias etapas de desarrollo, pero a lo largo de esas etapas no se ha logrado tener un mayor desarrollo cognitivo, dando lugar a un problema. Continuando con la teoría sintérgica, desde el momento que nacemos tenemos una percepción de la realidad que se construye activamente mediante un proceso de interacción de nuestra realidad junto con el cerebro.
Jacobo Grinberg sostiene que esta percepción no es simplemente un reflejo del mundo externo, sino es una interacción del cerebro humano con un campo sintérgico. Esta teoría afirma que el cerebro no trabaja de una manera aislante, sino está constantemente trabajando con el campo sintérgico y gracias a esto se forma una matriz energética. Dentro de esta teoría, Jacobo Grinberg realizó varios experimentos, pero el más conocido es el que realizó con unos niños. Este experimento se trataba de vendarle los ojos a unos niños y que ellos fueran describiendo una imagen que ellos iban tocando con la punta de sus dedos. Jacobo Grinberg se percató de que los niños de esas edades podían hacerlo sin ningún problema, y a este experimento le llamó la visión extraocular. A continuación, mi compañero Terrazas les explicará sobre el caso de Pachita y otras cosas. En el caso de Panchita, cuyo nombre real es Francisca Arizmendi, fue una curandera mexicana reconocida por sus supuestas habilidades psíquicas y capacidades para realizar cirugías espirituales. Estas prácticas, aunque se basaban en herramientas médicas convencionales, eran descritas como actos en que Panchita, mediante un trance, a este estado alterado de conocimiento, abría el cuerpo de los pacientes para extraer objetos o sanos dolencias graves. En el caso de Grinberg, se intrigó por estas habilidades, dedicando una parte importante de sus trabajos y observaciones documentales tanto a las experimentales de los pacientes como a los procesos llevados a cabo por Panchita. Según estas observaciones, Panchita afirmaba cómo recibía ayuda de guías espirituales durante las intervenciones. Panchita afirmaba esto ya que Jacobo Grinberg dio su teoría o su hipótesis sobre la interacción en la conciencia y un campo enérgico universal. Estas interpretaciones fueron perspectivas científicas de Jacobo Grinberg. Se enfocaba en entender cómo Panchita accedía a un estado de conciencia expandida que le permitía interactuar con las energías no visibles. Este fenómeno se alineaba con los principios de la teoría sintérgica. Esta teoría que buscaba comprender la conexión del humano con las conexiones espirituales. En las dimensiones culturales, Jacobo Grinberg también analizaba el impacto de las creencias espirituales y las culturales en los pacientes. Estas creencias parecían influir significativamente en los resultados de las curaciones y sugerimientos del proceso, incluida una sinergia entre mente, cuerpo y espiritualidad. La relevante de este caso fue que en el caso de Panchita no solo permitió Jacobo Grinberg explorar los límites de la percepción y la conciencia, sino también abrió debates sobre la relación entre la ciencia y los fenómenos místicos. Aunque controversialmente, su trabajo ofreció una perspectiva integradora que buscaba entender la interacción entre los aspectos enérgicos y espirituales. Esta teoría no fue 100% confirmada, ya que el caso de Panchita fue muy controversial para la comunidad científica. Experimento sobre los niños y su tercer ojo. Bueno, este experimento fue uno de los estudios más fascinantes realizado por Jacobo Grinberg. En el contexto de su investigación sobre la percepción y los estados de conciencia, Jacobo Grinberg realizó este experimento fascinante con estos niños, investigando si su menor programación cultural les permitía acceder a percepciones más allá de lo normal y de los sentidos comunes, como ver o sentir cosas sin contacto físico. Descubrió que algunos niños podían percibir detalles de objetos o situaciones de forma inexplicable, lo que vinculó con una conciencia expandida o percepción extrasensorial. Sin embargo, notó que estas habilidades disminuían a medida de que los niños crecían, y ya que eran influenciados por la socialización y la presión social. Esto lo llevó a reflexionar sobre cómo nuestra educación podría limitar estas capacidades innatas. Este estudio planteó grandes preguntas sobre el potencial de la mente humana y nuestras conexiones con dimensiones no percibidas de lo normal. ¿Alguna vez se han preguntado si nuestra mente no solo percibe la realidad, sino que también la puede construir? Jacobo Grinberg y su teoría nos dejó esta fascinante propuesta, una visión que puede conectar ciencia, espiritualidad, percepción.
Hoy les hablaré sobre nuestra investigación sobre el tema. Para empezar, el impacto de la teoría sintérgica va más allá de los laboratorios y aulas. Aunque la ciencia tradicional la rechazó en su debido momento, esta teoría abrió nuevas puertas para explorar la conciencia humana. Grimberg planteó que la mente interactúa con un campo energético universal que no solo percibimos, sino que también podemos moldear. Esta idea ha inspirado prácticas como meditación y el mindfulness, utilizadas hoy en terapias y el ámbito empresarial. Además, su enfoque resonó en conceptos contemporáneos como el universo holográfico, que sugiere que cada parte de la realidad tiene información del todo. En pocas palabras, Grimberg nos enseñó a ver la realidad no como algo fijo, sino que algo dinámico y co-creado. Ahora sobre los argumentos principales que desarrollamos en nuestra investigación y respaldar nuestra hipótesis fue impacto en terapias mente y cuerpo. Destacamos cómo la conexión mente y cuerpo fundamenta prácticas que pueden mejorar nuestra salud física y mental. Ahora, la percepción como constructora de la realidad. Defendimos que la conciencia no solo interpreta la realidad, sino que también construye activamente un planteamiento que es similar a la visión de Carlo Rovelli sobre la naturaleza relacional de la realidad. Ahora sobre el rescate de prácticas tradicionales mexicanas, nos basamos en el libro de Grimberg que integró los elementos del chamanismo mexicano, construyendo un puente entre la ciencia moderna y la espiritualidad ancestral, que fue Pachita, en su libro de Chamanes de México, volumen 3. Ahora, la conexión con el universo holográfico. Vinculamos la teoría con la idea de un campo energético unificado, alineándose con las teorías como la de Michael Talbot sobre un universo interconectado. Ahora, para finalizar los argumentos, vigencia en el siglo XXI. En un mundo digitalmente interconectado, sus ideas sobre la conciencia como un campo dinámico encuentran paralelismos con las redes tecnológicas y refuerzan su relevancia con la educación, fomentando habilidades como creatividad y pensamiento crítico. Ahora, Jacobo Grimberg nos dejó un legado que invita a replantearnos sobre lo que creemos de la realidad. Su teoría no solo busca explicar el cómo lo percibimos, sino cómo podemos transformar nuestra experiencia del mundo. La pregunta realmente es, ¿estamos listos para descubrir el potencial y ver más allá de lo evidente? Igual que un arqueólogo descubre un tesoro escondido, Grimberg ha estado excavando en la conciencia humana y ha encontrado claves para entender cómo podemos modificar nuestra realidad. Sus investigaciones sugieren que nuestra conciencia es capaz de influir en la realidad tanto física y que podemos aprender y controlar nuestra propia realidad. Esto es como descubrir un poder oculto dentro de nosotros, que solo podemos dominar y utilizar para crear el mundo que nosotros deseamos.